Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Ya estamos de vuelta junto a Nancy Pérez, estamos hablando mucho de transformación cultural para la transformación digital y en este sentido, ¿cuál es la importancia de tener como unificados los distintos roles de los departamentos dentro de una organización para poder tener más fortaleza dentro de los liderazgos y que haya una construcción mucho más homogénea en cuanto a la transformación cultural para el desarrollo tecnológico? Mm. Mira, yo creo que aquí es donde están estas miradas más integradas o integrales dentro de los ejecutivos y que esto no es el cambio cultural lo hace el departamento de recursos humanos, sino que, por ejemplo, yo ayer escuchaba a alguien que hizo el comentario de, no, la construcción pasó por o está pasando por un periodo complejo porque no hay mano de obra. Entonces, uno dice, no hay mano de obra o no entendimos que hay un cambio de la aceptación de ciertos trabajos o de que hay gente que ya no quiere trabajar en ciertos sectores. Entonces tú dices, ¿cómo respondo eso? Entonces, tú puedes responder a lo mejor ya tratando de formar o de traer desde otros países gente que pueda seguir o realmente te haces cargo de esto y entonces empiezas a cambiar desde la forma en cómo construyes para tener algo más industrializado, etcétera. Entonces haces un cambio y eso no pasa por independiente desde el lado de recursos humanos o independiente desde el lado de innovación. Es una mirada integral de las capacidades humanas, tecnológicas y de negocio. Entonces, esa mirada más integral surge de una estrategia que está bien, está pensada como redondita, con todos los elementos sobre la mesa y no por cada uno de los hilos. Creo que ese es un elemento y por eso que es tan complejo desde el punto de esto desafía a los ejecutivos, porque los ejecutivos o han sido tradicionalmente de una línea, a lo mejor mucho más enfocado en el negocio, en la productividad, en cumplir las metas, etcétera, o incluso a veces en lo técnico, pero como que van dejando de lado si esto existe o no, o sea, alguien lo va a resolver. Ahora no, ahora es parte de tu estrategia, porque si no podría cambiar definitivamente la configuración que tú tienes que hacer como estrategia de negocio. Entonces, como eso va cambiando los intereses de las personas en donde quieren trabajar. Entonces, uno también tiene que ir viendo qué pasa con la empresa, en los servicios o las capacidades que necesita, cómo las voy a ir resolviendo. Y ahí tus respuestas, claro, pueden ser solo desde veamos qué pasa o me hago cargo. Y aquí es donde me hago cargo, como estos cambios son estructurales a nivel de sectores, las alianzas público-privadas en los sectores son súper importantes. Y ahí es donde empieza a estar el rol ya no solo interno de integración, sino que un rol más externo de integración, para que estos temas se vayan abordando lo antes posible y por lo tanto podamos hacer la adaptación ya no en una empresa en específico, sino que en un sector. Y esas conversaciones uno las tiene que hacer, por lo tanto tienes que lograr estas conversaciones y esta integración de actores y ahí es donde lo que hablábamos antes, la colaboración también es importante, pero es una colaboración desde la construcción de algo nuevo, no desde, ok, ya sí voy a hacer hoy día mi parte y la dejo lista y te la mando hoy día en la tarde. No, no es eso, es cambiar lo transaccional y desde las capacidades de cada uno empezar a integrar algo nuevo. Y los valores que hemos hablado, que son súper relevantes para el uso de la tecnología, la transformación digital, negocios ágiles, tienen que ver mucho con lo intangible y así también los datos, que claro, no son como un activo palpable, sino más bien es el uso de contenido para tanto fines publicitarios, fines de acción en minería, también se ha estado usando mucho los datos. Y en este sentido, ¿cuál es la importancia del uso de los datos para las empresas? Bueno, yo creo que está en el centro. Yo creo que todavía como intangible suena difícil en algunos sectores al menos, que suena difícil que lo vean como el valor, porque los sectores que tradicionalmente están como en los activos físicos, tienen personas que valoran o que tienen como esa mentalidad, que están como súper alineados con ese sector. Y el intangible, que es los datos, que es el conocimiento, que son las tecnologías, saber manejarlas y gestionarlas para el negocio, eso es complejo. ¿Por qué? Muchos entienden la tecnología como el aparato, el artefacto,
Sí, Y la sí. tecnología es lo que está por detrás, es a qué función o qué proceso puedo cambiar con esta función que tiene la tecnología, este beneficio. Entonces, es un intangible para configurar procesos. Y aquí es donde yo creo que hay un tremendo desafío, porque en este momento lo físico y lo digital se integran. Entonces, tú tienes que tener la habilidad para manejar lo físico y para manejar toda esta función intangible, que es el conocimiento, las tecnologías y los datos, para acelerar o para hacer mucho más eficiente tu empresa o tu negocio, que ahora es esto, lo físico y lo intangible. Y esas dos capas cuesta harto diseñarlas. Y creo que eso es Mm. lo que tal vez es un tema más desafiante. No quiero decir solo los datos, porque dentro de los datos y obviamente toda la capacidad digital para administrarlos, es lo que hace que procesos que estén viviendo en este mundo virtual nos ayuden en el mundo físico para que sea mi negocio lo más eficiente posible. Ese es como el gran desafío. Nancy, ¿crees tú que este es como el pilar fundamental para el desarrollo, poder compatibilizar estas dos áreas? Totalmente. Totalmente, o sea, no, de hecho yo cuando al principio empecé a empaparme más de las nuevas tecnologías y empiezo a ver toda la potencia, porque cuando tú conoces los modelos operativos y conoces lo que se puede hacer con el mundo digital, y tú dices, uff, todo esto que hacíamos físico se puede reducir o se puede llevar a digital y empiezas a ver entonces estos dos mundos y tú dices, uff, la eficiencia que puedo lograr es altísima. Y esa es la frustración que al menos yo tengo en este momento de muchos ven la transformación digital como la incorporación de tecnologías, pero no esta transformación, no entender el cambio, todo este cambio cultural y no entender lo que las herramientas nos están ofreciendo para algo nuevo, no para solamente hacer este negocio actual. Y en ese algo nuevo, claro, los modelos operativos hay que rediseñarlos, pero hay que rediseñarlos con mentalidad de innovación. Y esa mentalidad de innovación es totalmente del mundo de los intangibles. Totalmente del mundo de Mm. los intangibles. Sí, sí. Y yo creo que fue todos los temas que hemos hablado, en gran mayoría son temas que Todo. habían sido muy invisibilizados y que ha ido de la mano a través de la evolución de la transformación digital. Y en este sentido, ¿cuáles serían para ti los principales pilares para tener como una estrategia de transformación digital efectiva dentro de una organización? O sea, yo creo que esta visión basada en la mirada externa, y por lo tanto hay que fijar una dirección. Esa dirección va con los datos, va amarradita con los datos. Ejecución, una organización preparada para una ejecución ágil y esta capacidad de adaptarse. Obviamente, en medio de todo esto hay un cambio cultural que es tremendo el que tenemos que hacer y que esto llegó para quedarse. Entonces, las estrategias de innovación son las estrategias de las empresas ahora. Y esa estrategia de innovación tiene que obviamente tener la flexibilidad para poder ir adaptándose a los contextos, trabajar en red y ver un valor más allá que el silo interno, externo a la organización y obviamente incluso proyectar a nivel global. Las empresas que lo hacen obviamente escalan mucho más rápido, sé que tienen la agilidad. Y si que no, yo creo que, como leí ayer una columna de esto, el 2023, el tiempo de los disruptores, esto va a cambiar sí o sí. La tecnología no, el avance de la tecnología no se puede frenar. La inteligencia artificial está avanzando, pero a pasos agigantados. Y dado que no se puede frenar, si no te moviste, te pasó la ola. Porque esta es una ola, cuando dice una ola de revolución, no es porque, y de destrucción creativa, como dice Schumpeter, eh, lo viejo termina y lo nuevo finalmente se toma los espacios. Entonces, creo que si no entendemos que eso es, y no le tenemos que echar la culpa al de afuera, ni al gobierno, ni nada, sino que no nos supimos parar en este contexto y ahí, terminando con esto de los ejecutivos que no vean esto, en el fondo están como están como en riesgo. O sea, esto tenemos que tratar de, por eso que es importante capacitar no solamente a los chicos que están formando en la universidad, sino que hacer
una capacitación también a los ejecutivos y despertar también este mundo. Lo que mencionaba me hacía mucho sentido haciendo cruce con el tema de la construcción, en el área de la construcción. Claro que la transformación digital ha traído reducción de tiempos de trabajo, por lo tanto había muchos trabajos que eran quizás más manuales, que hoy en día se han trasladado al área digital, por lo tanto han traído más tiempo, más calidad de Mm, vida, quizás horarios más cortos, quizás una mixtura entre teletrabajo y presencialidad. Y claro, en el área de la construcción, que es algo súper material, claro. juntar estos dos paradigmas puede ser muy complejo, sobre todo en las personas que, por ejemplo, podrían optar por eso, tal vez por ser call center dentro de su casa, etcétera. Claro. ¿Cuál es como la primera reflexión que se te viene al O respecto? sea, yo creo que es reconfigurar la oferta. O sea, si tú no tienes una oferta laboral que es atractiva para los tiempos, tienes que reconfigurarla. Entonces tú dices, Mm. bueno, ¿cómo reconfiguro esa oferta? Y ahí es donde viene de nuevo cómo cambia entonces, y esto todo tiene que ver con tu modelo de negocio, esta innovación en modelo de negocio, y entonces tus modelos operativos tienen que cambiar para ir reconfigurando estas formas de trabajar y hacer ofertas laborales mucho más atractivas a los distintos sectores. Mm. Y yendo también al punto de los trabajadores, muchos jóvenes también han optado por tomar trabajos de otros países, tener una movilidad súper constante, Sí. optar por la prioridad, por ejemplo, en la calidad de vida, en experiencia, en moverse, a diferencia de las generaciones anteriores, por ejemplo, no sé, nuestros abuelos, Mm, el siglo pasado, que fue hace relativamente poco, los conceptos de trabajador eran sumamente distintos, los conceptos de familia. Entonces hay una disrupción social, cultural completa que obviamente afectan como a todas las industrias. exactamente, y eso yo te diría que es como mi generación, ¿ah? La generación del control, del estar encima, y creo que ahí es donde si no, o sea, si las decisiones siguen siendo tomadas con los mismos criterios, porque no quiero decir con la misma persona, porque las personas pueden cambiar y adaptarse y eso es el llamado en el fondo, eh, abrirse a entender esto que está pasando. Y desde ahí entonces tomar mucho más decisiones basadas en el contexto que en la historia o que como yo lo hice, porque definitivamente es un cambio tan grande que algo tenemos que cambiar. O sea, si lo seguimos haciendo igual, estamos mal, algo tenemos que cambiar. ¿No? Y sobre todo porque la cultura del consumidor ha cambiado, la Exacto. cultura de los trabajadores han cambiado. Progresivamente esperamos que la cultura de las organizaciones vayan adquiriendo, por ejemplo, el uso de datos para dar productos específicos a ciertos consumidores, las caracterizaciones de perfiles, etcétera, y tanto que se hagan en estas dos áreas, tanto como interna como externa, la posibilidad del crecimiento de la organización y su permanencia en el tiempo, porque también Mm, pasan mucho los conflictos, que algunas empresas tienen un éxito en poco tiempo, pero después la posibilidad de mantener, yo creo que es el desafío mm. mayor. ¿Cuál sería el consejo que tuvieras a las organizaciones que vienen con esta mirada futurista para permanecer en la industria? O sea, yo creo que el otro día estuvimos en una conversa con el Andrés Leiva, y de hecho él mencionaba esto de los disruptores. Si es que no estás consciente de que esto va a ocurrir a los dinosaurios, y esto no es que sean solamente las empresas grandes, sino que también los chicos que se quedan inmovilizados, o sea, como que les cuesta mucho hacer estos cambios, los cambios van a ocurrir igual, o sea, sí o sí. Entonces es como es estar casi dispuesto a perder, es como prepararse para perder. ¿Se pueden acelerar? Yo creo que sí, se van a acelerar harto ahora, desde ahora. Y creo que el mayor de los desafíos viene desde los liderazgos. O sea, si no viene desde arriba, estos cambios es muy difícil hacerlos desde abajo. Creo que es parte de mi aprendizaje, ¿eh? Uno lo intenta más desde abajo, pero si no viene desde los liderazgos es complejo. Tiene un desgaste tremendo en los equipos porque las direcciones como que no apuntan hacia la misma línea, si es que esto no está en la estrategia corporativa. Y en eso yo creo que es importante. Y lo otro que en el tema de los datos, uno creerá, bueno, siempre hemos tenido sistemas, por lo tanto siempre tenemos datos,
pero los datos hay muchos que no están bien o muchos que están en silos y hacer todas esas integraciones también es algo de lo que yo aprendí que tal vez simplifiqué, de que podíamos llegar a tener más datos fácilmente. eh, es un gran desafío, o sea, es no menor el trabajo que tenemos que hacer con la parte de los datos y por lo tanto partir en esta lógica de que en la estrategia el dato está como lo importante para la toma de decisión y aquí yo que pasé por la universidad y esto de tener una mentalidad de por qué los datos son importantes. Claro, cuando uno investiga y genera conocimiento, uno está generando información, datos, datos, datos para validar hipótesis. Y todo lo que vamos a hacer hacia futuro es justamente navegar en un mundo desconocido de cambios, donde los datos van a ser la gran fuente de información que nos va a permitir mostrar si vamos bien o no. Entonces, hay una importancia tremenda ahí. Entonces, no dejarlo como a criterio o al alero de algo independiente. Esto es todo parte de una estrategia integral. Hemos hablado mucho en los programas anteriores de Dataverso, el uso de los datos en los perfiles de usuario, pero ¿qué pasa con el resto de las industrias? Por ejemplo, habíamos mencionado minería, quizás construcción. ¿Cuál es la diversidad de áreas donde se puede utilizar los datos para quizás acortar tiempos de ejecución de algún proyecto, etcétera? Ah. Mira, o sea, todo lo que tiene que ver con políticas públicas, yo creo que va a ser tremendamente necesario, porque las políticas públicas van a tener que ser mucho más dinámicas y no tan estáticas como son ahora, y por lo tanto ahí el manejo de los datos es importante. Lo otro que en el ámbito de la salud, hace poco estaba viendo la estrategia de transformación digital, la estrategia de negocio en realidad de Philips, y ellos tienen una estrategia que de hecho se enfocaron en salud y el foco en salud es utilizando, o sea, el dato está en el corazón y obviamente todo lo que significa la integración de distintos actores que participan en el sector salud, de manera tal de, poniendo al centro al paciente, generarle un mayor valor al paciente. Y en eso, yo creo que, de hecho, hay hartas iniciativas que acá en Chile se han estado haciendo que tienen que ver con la interoperabilidad, o sea, cómo los sistemas se pueden comunicar entre distintos actores. Y creo que eso es un tema que cada vez en la estandarización, cada vez viene con más fuerza, porque aquí nosotros necesitamos pensar en que tenemos que hacer todo de manera mucho más eficientes para la sostenibilidad. Y aquí quiero cerrar con la que no nos perdamos con el norte. El norte es sostenibilidad. Y dado que es sostenibilidad, esto no lo hago solo para como negocio, sino que cómo hago que esto se mantenga en el tiempo, trascienda y podamos obviamente tener un planeta que no se nos agote. Sí, súper, súper relevante, sobre todo el tema de la sostenibilidad, Mm, la utilización adecuada de recursos, la economía circular. claro, Yo imagino también que en economía circular el uso de los datos debe ser imprescindible para una estrategia totalmente. efectiva. Con el tiempo hemos visto que hemos reducido el uso de papel, por ejemplo, pero todavía faltan muchos temas, sobre todo en el área comunicacional, el uso de folletos. Mm. eh, Falta integrar quizás más códigos QR, etcétera, como que la Todo. tecnología. mm, O todo, conéctalo, por ejemplo, si tú, dado que ha estado como en discusión el tema del modelo de desarrollo, o sea, el modelo de desarrollo parte planteándose que es en este contexto, o sea, todos los modelos de desarrollo anteriores ya nos sirvieron para algo, para entender que la tecnología tiene un rol relevante en la economía, etcétera. Pero acá hay un contexto de cambio y por lo tanto el modelo de desarrollo también tiene que tener esta lógica de integración de sectores, de integración obviamente, generando todo lo que tiene que ver con los temas de equidad, el cuidado territorial, y por lo tanto las estrategias tienen que estar muy en línea con eso. Y el modelo de desarrollo tiene que apuntar a que vaya en esa línea. O sea, yo creo que tenemos una oportunidad en este momento única, así como se nos da, que tenemos todo para, pero nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. Y lamentablemente estamos medio pegados en eso. Creo que si nos pusiéramos de acuerdo y por algún momento dejáramos nuestro ego de lado y realmente apuntáramos al bienestar de todos, creo que podríamos hacer un trabajo maravilloso con todo lo que tiene Chile, desde el turismo, el paisaje inmenso, tremendo,
y obviamente las personas. Para ir cerrando, Nancy, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Invitamos a todos a seguir en la señal de Divox Radio y bueno, hoy día hablamos acerca de mucho de transformaciones culturales y todo lo que conlleva para la transformación digital. Eh, Para quienes quisieran revivir este programa, pueden hacerlo a través de Divox Radio. Hoy estuvimos con Nancy Pérez, directora de NAMI, socia fundadora de Woman Board Up y consejera de Innova Chile Corfo. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, una conversación súper interesante. No habíamos abordado a las mujeres en esta industria y súper relevante los puntos que tú nos has comentado hoy en día. También la importancia de la sostenibilidad, la transformación digital. Muchas gracias, Nancy. Y no somos pocas, ¿ah? Sí, No somos pocas, yo creo que hay un tema de visibilidad y creo que hay harto potencial, que obviamente estamos trabajando para que estos cambios también ocurran y obviamente avanzar en esto va a ser súper importante para todos. Así que muchas gracias por la invitación, me sentí como en casa cuando hacíamos estos programas, así que Constanza, te agradezco y al equipo, a la Connie que está ahí también tras bambalinas. Muchas gracias. gracias, Nancy. Que estés bien. Bueno, vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Desde Chile para el mundo. Divox Radio. Señal online.